¿Qué es una función? Entonces, una función de un conjunto A en un conjunto B, lo vamos a escribir así, A, B. Y es una asignación al nivel de los elementos. Es decir, a cada elemento A que pertenecen a se le va a asignar un único. Esa es la gran diferencia con las relaciones, es que para cada elemento A se va a asignar un elemento de B. ¿Cierto? Porque antes teníamos una relación, por ejemplo, si teníamos A igual a 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces una relación que va de A en A sería una relación. Si lo escribimos como definiendo función, entonces la relación es una aplicación que toma elementos de A y los lleva a A. ¿Ya? Y entonces, pensándolo, si uno lo quiere escribir como una función. Pero la relación, ¿cierto? Es algo que puedo tomar cualquier elemento, por ejemplo, el 1, 1, puedo tomar el 1, 2, el 2, 3, y esa es una relación, es tomar cualquier elemento, ¿cierto? Y relacionarlo con cualquier otro elemento del mismo conjunto. En este caso, la función, podemos pensar ahora, bueno, en particular es de A en A, pero puede ser, bueno, puede ser de B también la relación, donde B va a ser igual a 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces la relación va a ir de A en B, toma elementos de A y los relaciona con los elementos de B de esta forma. Pero ¿cuál es la diferencia con la función? Es que se le asigna a cada elemento de A, o sea, todos los elementos de A, vamos a llamar F, porque es una función, voy a llamarla así, F. F de función, ¿cierto? Entonces va a tomar elementos de A y los va a llevar a B, y podemos pensar entonces la función, pensándolo así, escribirlo como una relación, que a cada elemento de A, entonces va a ser 1, 2 y 3, como mínimo, ¿cierto? Va a estar relacionado con los elementos de B. Se le asigna un único elemento de B. Así que el 1 lo puedo asignar con el 2, por ejemplo, y no voy a asignarlo con otro más. El 2 lo puedo asignar con el 3, y el 3 lo asigno con el 4. ¿Ya? Entonces, para cada de los elementos de A, entonces van a ser estas tres opciones solamente que puedo encontrar. Bueno, puedo encontrar otra función aquí también, ¿cierto? Pero esta función f va a ser, por ejemplo, 1,1, 2,2 y 3,3. Esa es otra función, ¿cierto? Pero lo que está haciendo es que toma todos los elementos de A, o sea, tengo que tener el 1, el 2 y 3 para que sea función, tienen que estar todos los elementos de A y deben relacionarse por una vez solamente con los elementos de B. Entonces hay un par que empieza con 1, hay un par que empieza con 2 y hay un par que empieza con 3. Esa es la diferencia en la relación, porque aquí fíjense que aquí tengo el 1, 1 y el 1, 2, así que tengo dos pares que empiezan con 1. Entonces por eso esto es una relación, y acá con esa condición esto sería una función, ¿cierto? Entonces, de otra forma dicha, una función es una restricción de una relación. La relación es más libre, ¿cierto? Puedo combinar elementos de A con B como yo quiera. Como yo quiera. Pueden ser todos los elementos de A o no pueden ser todos los elementos de A. Eso no importa. La relación es, tomo algunos elementos de A, los relaciono con algunos elementos de B y me da la relación. En las funciones más restrictivas, quiero tomar todos los elementos de A y relacionarlos una vez con un elemento de B. ¿Ya? Entonces, estas dos son conjuntos distintos, ¿cierto? Son funciones distintas. O sea, son dos conjuntos distintos, pero los dos son funciones. ¿Ya? Porque cumplen la condición.
Y entonces, esa asignación se va a denotar como AB. Entonces voy a tener A, ¿cierto? Nos va a llevar al conjunto B y toma un elemento de A y lo asigna al elemento de B. Así lo podemos definir. Al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama codominio. Bueno, se le agrega nombre a las funciones. Si las tenemos en forma genérica, las funciones las podemos llamar así. F, G, H. F de función, ¿cierto? Y uno siempre va a colocar letras, si tenemos más de una, con letras cercanas al F. Entonces G, H. Y bueno, y ahí van a depender qué letras si necesitamos más funciones que queremos encontrar. O bien también si tenemos un nombre concreto para una cierta función, se le asigna el nombre, como la función coseno, que toma elementos de X, ¿cierto? Toma elementos en los reales y lo lleva a un elemento en los reales que va a ser coseno de X, ¿cierto? Eso va a ser un cierto Y. Entonces, el único valor B que está en B asignado a un A que está en A por la función F se va a llamar valor de F en A. Y bueno, aquí yo ya lo había denotado, se va a denotar por F de A. Entonces aquí F de A, voy a tomar A, ¿cierto? Y lo lleva a B, pero B es F de A. Entonces aquí nos desligamos un poco de la notación de relación, aunque igual la podemos usar, ¿cierto? Y podemos tener esta otra notación. ¿Por qué? Porque así digo, por ejemplo, lo puedo tomar ahora como conjuntos. A y B son conjuntos, entonces puedo tomar un conjunto A, un conjunto B, y voy a poder dibujar en la función f, ¿cierto? Que voy a considerar estos tres valores, pongamos A, B, C. Aquí voy a tener ¿ya? Puedo tener dos, por ejemplo, 1 y 2. Y entonces la función toma el elemento A y lo lleva a un elemento en B. Toma el elemento en A y lo lleva a un único elemento de B. Pero nunca me dice de que tiene que ser pueden llegar al mismo. Eso no es necesario, eso no contradice la definición de función. Lo único es que de aquí tiene que partir una única flechita, ¿cierto? ¿Cuántas son flechitas? De ahí salen una única flechita. Eso es que tiene un único valor en B. Entonces se puede notar así, ¿cierto? Lo que sirve también para definir la función, considerando una regla de asignación. Se le damos esta f de a, le podemos definir cómo vamos a transformar el elemento A para que quede en el elemento B. Obviamente no tiene que ser ambiguo. Por ejemplo, esta función es la función que toma valores reales y los lleva a valores no negativos. Entonces tomo x y lo puedo considerar como x cuadrado. ¿Ya? Esta es una función. Aquí no solo escribo f de x, sino que escribo la regla de asignación, ¿cierto? Que voy a querer que haga la función. A ver, ¿cuáles reglas de asignaciones definen realmente una función? Esta de aquí, ¿será que es una función? Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Tengo un conjunto que toma el 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3, ¿cierto? Y lo lleva un conjunto que va el 1 y el 2. Entonces, x vale 1 si x es igual a 1. Y la función vale 2
si x es igual a 2. Entonces, de aquí hay una único, los elementos de aquí van a un único elemento de acá, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo inflaste? Y entonces, ¿es función? No. No, ¿cierto? Porque para que sea función, todos los elementos de acá, va, no sé qué pasó. Todos los elementos del dominio, ¿cierto? Tienen que llevarlos a su codominio. Y en este caso no pasa, porque el 3 no tiene elemento en la imagen o en el codominio. Perdón. Entonces, no es función. Esa de ahí. No puedo escribir. Esa de ahí, ¿será función? Sí. Sí es función. ¿Por qué? Todos los elementos del dominio tienen una imagen en el recorrido. Exacto. Todos los elementos, si lo hacemos en nuestro grafiquito, 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y acá tengo el 1 y 2. Entonces, el 1 lo lleva el 1, el 2 lo lleva el 2 y el 3 lo lleva el 3. Entonces, todos los elementos del dominio van una única vez, ¿cierto? A algún elemento de B. Así que sí funciona. Llegan al mismo, no importa, pero llegan una única vez. El 2 va solamente al 2 y no a otro lado. Eso es lo importante. Entonces sí, define una función. Ay, me falta algo. A ver, 1, 2 y 3, 1 y 2. ¿Esto será función? No. 1, 2 y 3 y 1 y 2. Dice que estamos tomando la misma función, pero le voy a asignar cosas distintas. Va el 1 si x va 1 y el 2. Y va 2 si es 2 o 3. No es función, porque el 2 llega a 2 valores. Así que no es función. No es función. Muy bien. ¿Y esta de aquí, será que es función? Fíjense que hicimos un salto gigantesco porque teníamos conjuntos finitos, ¿cierto? Y ahora tenemos todos los reales. ¿Será que esta está definida como una función o no? No. ¿Por qué? Porque fíjense que voy a tomar todos los reales, voy a poner aquí, los reales, y lo asigno a valores reales, ¿cierto? Eso es lo que hace la función. Pero el 0, por ejemplo, ¿a dónde va? A ningún lado, va por allá hacia el infinito en realidad. Porque si el x es 0, me queda 1 partido por 0, que bueno, es indeterminado, o lo podemos pensar como infinito, o en realidad, si es infinito o indeterminado no es un valor real. Así que el 0 no está. ¿Verdad? El 0 no está en nuestra codominio. Por lo tanto, no es función porque no todos los elementos del dominio, el 0, no está en el codominio. Este punto no está. Así que no es función.
¿Qué podemos hacer para que sea función? ¿Cómo se llama? Darle restricción a Eso, al exactamente. dominio, ¿no? Restringir el dominio, claro. Si ahora considero los reales menos el 0, que justo me está molestando el puro 0, ¿cierto? Si ahora considero los reales menos el 0, sí va a ser una función. Claro. Ahí si cambio el dominio, va a ser una función. Porque para todos los puntos se le asigna un valor. Y ninguno, y no otro. Así que es función y molestaba solo el 0, así que si lo saco, eso va a ser una función. Muy bien. Otra cosa que vamos a ver es el gráfico de una función. El gráfico de una función es el subconjunto de todos los pares A, B, tal que A, B pertenece al plano cartesiano A cruz B. Así que lo que podemos hacer es dibujar nuestro plano cartesiano, donde este va a ser A, ¿cierto? Este va a ser B. Y entonces aquí pensamos nuestra función en pares ordenados como si fueran una relación, ¿cierto? Pero con la condición en donde que sea función. Entonces, el A, B, aquí voy a tener A y aquí voy a tener f de A. Perdón, f de A. Que dijimos que era igual a B. Entonces, este punto de aquí es el A, B. Entonces el gráfico son todos los puntos tal que tiene la primera coordenada en el dominio y la segunda coordenada en el codominio. Ahora, si decimos de que f es función, siempre y cuando todos los elementos del dominio, si supongamos que A son todos los reales, tiene una única imagen, ¿qué quiere decir aquí en el plano cartesiano? ¿Será que si yo coloco un punto acá, entonces te va a ser un A, C? ¿Ese pertenece al gráfico, el A, C? No, ¿cierto? No pertenece porque para que sea función, ¿cierto? Dijimos que todos los elementos del dominio, ¿cierto? Van una sola vez a algún elemento del codominio. Y aquí tengo el A y va a dos elementos distintos. Entonces aquí este no tiene que estar. Entonces una forma de poder saber si es función o no el gráfico que me da es, por ejemplo, borré mi recta. Supongamos esta de ahí, esa función f. Esa será función. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, se verifica de la siguiente forma. Tomo un punto cualquiera, por ejemplo A, y trazo la línea vertical. Si en esa línea vertical se intersecta con el gráfico de la función en un punto, con el gráfico de esta curva en un punto, entonces f es función. Eso si uno lo ve gráficamente. Es decir, si tenemos esto de aquí, por ejemplo, para todos los elementos del dominio, por ejemplo, aquí, no, quiero amarillo. Esto de aquí, ¿cierto? Van a haber más de una intersección. Entonces, no es función. ¿Cierto? Y es para todos.
sin importar que en algún momento sí intersecta una sola vez, ¿cierto? Aquí sí intersecta una vez. Pero como es para todas las rectas verticales, el gráfico de esta curva tiene que estar intersectado una sola vez. Aquí encontré una que se intersecta 3 veces, entonces ya no es función. En este caso, si yo considero otras rectas, ¿cierto? En cualquier otro punto, todas me dan con una intersección de un punto nomás. Por lo tanto, por eso es función. Entonces, gráficamente uno puede decir cuál es función y cuál no es función. Bueno, esta de aquí no es función y entonces, ¿qué va a ser? Una relación. Parece que las funciones son algo más restrictivo, ¿cierto? Que una relación. Así que si no es función, es una relación. Bueno, y entonces, ya. Entonces tenemos el gráfico, como aquí decía, son los A, B, tal que A, B pertenece a cruz B y B es igual a f de A, y si reemplazamos esta propiedad, quiere decir que el gráfico son los A, f de A, tal que A está en el dominio. Y entonces, para el gráfico de una función, vale lo siguiente, ya que sabemos todo lógica, ¿cierto? Para todo A que pertenece a A, existe un único B que pertenece a B, tal que A, B pertenece a G, que es el gráfico de la función. Ahí me falta una R, formaliza. Entonces, existe un único que va a formalizar el existe único, ¿ya? Existe un único es el cuantificador para la existencia única de los elementos. Y lo que estábamos diciendo en el gráfico. Bueno, por otro lado, cualquier subconjunto G de A cruz B que satisface la condición anterior es el gráfico de una función. O sea, antes teníamos la definición de gráfico, pero relacionada con una función. Ahora, si tenemos un conjunto G que cumple la condición anterior, es decir, que para todos los elementos de A existe un único B que está en G, entonces ese es un gráfico de una función. Bueno, y la demostración es tomar la función, la asignación que va de A en B, ¿cierto? Si A, B pertenece al conjunto G, entonces define una función ya que para cada elemento de A el valor de B asignado existe y será único. Entonces vamos a ver que nuestro conjunto, el gráfico de la función, está contenido en nuestro conjunto G. Entonces vamos a decir que A, B pertenece al gráfico. Entonces eso quiere decir de que B tiene que ser igual a f de A, ¿cierto? Lo que por definición de la función f significa que A, f de A tiene que ser igual a B, y A, B por la definición está en G. Así que para todos los elementos en el gráfico, en realidad están contenidos en el conjunto G. Y para demostrar lo contrario, que si tomo un elemento en G, estará en el gráfico de la función, vamos a considerar un elemento en G, una, B, pero por la definición de f, el f de A es igual a B, ¿cierto? Toma el A y lo lleva a B, pero B es igual a f de A, por definición de función. Y entonces A, B es igual a A, f de A, y entonces este elemento está en el gráfico. Por lo tanto, decir que un gráfico que cumple la condición, así pensando de que si intersecta una recta vertical e intersecta en un solo punto, ¿cierto? Ese gráfico va a ser en realidad el gráfico de una función.
o si tomo una función y calculo el gráfico, va a tener esa propiedad. Son equivalentes las dos condiciones. Eso es lo que estamos mostrando. Bueno, en algunos casos se puede dibujar el gráfico, por ejemplo, cuando A y B son subconjuntos los reales. Por ejemplo, el gráfico de estas funciones. ¿Cómo va a ser el gráfico de esta función? El gráfico de esta función va a ser así. Tomo aquí, tomo acá. Yo en mi pulso no sé cómo va a salir esto. Pero estos son una cosa así, ¿cierto? No, mira, salió más o menos bien. Es el gráfico de F. Y el gráfico de G, ¿cómo hace el gráfico de G? Si X está entre -1 y 1, ¿cierto? Esto es positivo. Y esto va a ser de la forma... A ver. Yo tenía dibujado eso, pero no me compiló. Ah, pero aquí tengo tengo un graficador aquí. A ver. Bueno, si alguien se sabe cuál es el gráfico de esa función, me lo dice. Álgebra, calculador. Aquí, mira. Ya, no he usado mucho esto, así que no sé si va a funcionar. La función es... no. Ah, raíz de 1. Espérenme un poquito. Disculpen, que están tocando el timbre y estoy sola. Ya, entonces, ¿cuál es el gráfico de esta función? Ahí ya no importa. El gráfico de esta función va a ser, la raíz cuadrada es algo así. -1. A ver, si equivale -1, me queda 0, -1. Ahí está. Vamos a hacer la recta derechita. Ahí sí. Entonces, si equivale -1, me queda 0, me queda -1. Si equivale 1, me queda -1. Si equivale 0, me queda 0. Entonces, si equivale -1, vale -1. Acá. Si equivale 1, vale -1. Entonces, así. ¿Sí o no? ¿Alguien lo graficó? Ya, esas son las dos funciones. Y esta va de -1 a 1. Y en cambio acá esto va de los reales a los reales. Esta es la función G.
Entonces el gráfico de las funciones serían de esa forma. A ver, entonces veamos este ejercicio. Sea A, B, C. Un conjunto de cardinalidad 3, tiene 3 elementos, y B, D, E, F, D, E, F y G, un conjunto de 4 elementos. Entonces, ¿cuál o cuáles de los siguientes subconjuntos de A cruz B es el gráfico de una función de F y cuáles son de una función de G? Por ejemplo, el primero. ¿Es el gráfico de qué? ¿De F a G? ¿De F o de G? ¿Cómo, A ver, profe? vamos. Vamos a hacer la cámara. Tengo aquí nuestros elementos. A va a ser A, B, C. Y aquí es D, E, F y G. Este es supuestamente debería ser mi función F. Y la función G va de B en A. Así que la vamos a graficar acá. Entonces el dominio está en B, D, E, F, G, ¿cierto? Y este es A, B, C. A, B, C. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuáles son el dominio de este conjunto, que es el gráfico de una cierta función? ¿Cuál es el dominio? El dominio son las primeras coordenadas. Entonces está en A, B y C. Así que es una función de F. El A lo lleva a D, el B lo lleva a E y el C lo lleva a E. Eso. Entonces este es el gráfico de F. Ahora, esta de acá. De nuevo, fíjense que tengo A, B y C. Así que estos son mis elementos del dominio. Y entonces los elementos del dominio están en A. A, B, C. Y el otro es D, E, F y G. El A lo lleva a F, el B lo lleva a E y el C lo lleva a D. Esa va a ser mi función F y por lo tanto este es el gráfico con respecto a la función F. Y en el tercer caso, tengo de nuevo, mi dominio es A, B y C. Así que el dominio es A. A, B, C. Y el codominio es D, E, F y G. El A lo lleva a D, el A lo lleva a E, el B lo lleva a F y el C lo lleva a F. ¿Es el gráfico de una función eso? No. No, ¿cierto? Porque aquí el A lo lleva a 2 puntos distintos. Entonces no es gráfico. No es el gráfico de una función. Entonces, si fuera un gráfico, sería el gráfico de F, ¿cierto? Porque el dominio es A y este es el dominio B. Pero me doy cuenta que ni siquiera es función, así que no es el gráfico de ninguna función. Y esta de aquí, A, D, A, E, B, F, B, G. Ya, sin ayuda. Tampoco funciona. O sea, no tiene gráfica. No es el gráfico una función porque no es una función, es exactamente. No es el gráfico
de una función. ¿Y por qué? Porque el A lo lleva al D y también al E, y el B lo lleva a F y también a G. Entonces, eso hace de que no sea función. Muy bien. Entonces vimos de que este era el gráfico era de F, ¿cierto? Este era el gráfico de G. Y estas dos no son funciones. No son funciones o no son gráficos de funciones. Bueno, algo que vale automáticamente, pero es importante destacar, es que dos funciones son iguales si solamente si sus dominios, codominios y gráficos van a coincidir. ¿Ya? Necesitamos esas tres cosas, porque podemos tener que el dominio y el codominio sean lo mismo, pero el gráfico sea diferente, entonces las funciones no van a ser diferentes. Y bueno, por eso la razón es que en muchos libros introducen las funciones a partir de los gráficos, ya, porque lo importante es que el gráfico sea iguales. Por ejemplo, esta función de aquí, f va de 0 a 2, o sea, 0 y 2, y va a los enteros. Así que el gráfico de esta función, ¿cierto? Vamos a hacerlo de nuevo, ahí. Toma el 0, toma el 2, ¿cierto? Y lo lleva al cuadrado. Entonces el 0 al cuadrado es 0 y el 2 al cuadrado es 4. Así que tiene estos dos puntos como función. Y esta función de aquí, la llamamos g, va a tomar los mismos puntos, 0 y 2, y el 0 lo lleva a 2 por 0, y el 2 lo lleva a 2 por 2, que es 4. Así que fíjense, tengo el mismo dominio, tengo el mismo codominio y tengo la misma gráfica. En esta están quedó más chiquitita que esa, pero es la misma porque este es 4 y aquí es 4. Así que la misma gráfica. Por lo tanto, estas dos funciones son iguales. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Por qué no? Bueno, eso. Ya, entonces, lo importante, bueno, hoy día vimos lo que era una función, ¿cierto? Que una restricción de una relación de equivalencia, una relación, y vimos de que van a ser iguales dos funciones, ¿cierto? Cuando uno define su dominio, que van a ser los elementos que toma la función, tienen que tomar todos los elementos del dominio, y los tiene que llevar por un único elemento en el codominio. Entonces voy a tener eso. Además vimos el gráfico de las funciones, que podemos graficar funciones, y el gráfico va a estar en un par ordenado, que lo definimos acá. Aquí. Entonces el gráfico va a ser el par ordenado A, f de A. Y entonces lo podemos graficar en nuestro plano cartesiano. Y entonces, y la observación importante es que fíjense que aunque uno escriba la función de diferente forma, si el dominio, el codominio y el gráfico son iguales, estas funciones serán iguales. ¿Ya? Eso. ¿Tiene alguna duda? ¿Consulta?
¿No? Creo que no, profe. Sí. ¿No? ¿Está bien? Ya, pues, entonces nos vemos. Que estén bien. Uy, nos vemos en una semana más. Que estén bien, chau. Nos vemos mucho después. Sí. Nos vemos.